Muy bien, pues buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva charla de diálogos de matemáticas y cultura. Y esta vez, pues me hace especial ilusión presentar a un compañero, a Pedro Alegría, de la Universidad del País Vasco. Él es especialista en análisis funcional, en teoría de operadores, y además aquí en España es un divulgador conocido que habla, bueno, sobre juegos y magia. Y bueno, él ha escrito un libro, yo creo que muy pionero en el tema de matemáticas y magia, muy seguido aquí también. Y hoy precisamente nos va a hablar de este tema, de matemáticas y magia, un binomio inseparable con el que vamos a aprender seguramente un poquito de magia, si nos explica algún truco, y seguro que un poquito también de matemáticas. Así que muchas gracias, Pedro, por estar en este foro y cuando quieras. Hola, bueno, gracias Marta, muy buenos días o muy buenas tardes. No sé si noche, no sé si hay algún sitio donde haya que decir buenas noches. Pues bueno, encantado de estar aquí compartiendo este rato con todos vosotros. Así que debo compartir la pantalla, creo yo, así, para que se vea la presentación. Bueno, como bien decía Marta, bueno, el título es un binomio inseparable porque lo primero que a uno se le ocurre cuando ve los dos conceptos matemáticas y magia unidas, lo que no se le ocurre es que sea un binomio inseparable precisamente, ¿no? Sino que, bueno, parece que deben ser asuntos completamente contradictorios. Sí pasa. Así que lo primero que vamos a preguntarnos es si hay alguna relación entre matemáticas, esa ciencia que tanto nos gusta, nos apasiona a algunos y tanto sufren otros, y la magia, esa también, ese arte tan desconocido a veces. Bueno, pues si queremos ver relación entre dos conceptos, lo más fácil es preguntar a quien sabe, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española nos da la definición de magia y nos dice que es el arte o ciencia oculta con el que se pretende producir por medios naturales efectos que parecen sobrenaturales. Si cambiamos un poco el orden de los conceptos, quizá podamos llegar a una idea de lo que entendemos por matemáticas. A lo mejor utiliza métodos que parecen sobrenaturales, que quiere estudiar fenómenos naturales. Siempre se ha entendido que lo que caracteriza a la magia es que está obteniendo sorpresas, pero utilizando asuntos o fenómenos normales, ¿no? Así que yo quiero poner un primer ejemplo. Es difícil online. Yo suelo hacer este tipo de charlas con el público delante, me gusta compartir, me gusta hacerles participar y en este caso pues no voy a poder hacer demasiado, pero vamos a intentar dar algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que quiero dar es el siguiente. No sé si se ve, tengo una baraja de cartas que es un modelo perfecto cuando uno quiere No, estudiar matemáticas, pero también magia. Una baraja de Pedro, cartas. Pedro, yo creo que has Sí, dejado de compartir, no se te ve a ti solo, ¿eh? no se ve la... No, Vale, voy un momento. Voy un momento. Compartir pantalla. Compartir. ahora sí, Ahora sí, vale, bueno, sí. gracias. Bueno, una baraja de cartas que cuando uno la abre, no sé si se ve bien, cuando una baraja está nueva, evidentemente lo que uno observa es que las cartas están ordenadas, de las al rey, las 10 JQK, los distintos palos de una baraja francesa, picas, tréboles, corazones y rombos. Y este es un conjunto formado por 52 cartas que lo primero que uno hace es estas 52 cartas, unirlas de esta manera. La gente normalmente a este proceso lo suele llamar mezclar o barajar, pero en matemáticas tenemos una idea mucho más precisa, que es establecer una aplicación biyectiva de un conjunto en sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conjunto no ha aumentado ni ha disminuido. Lo único que ha cambiado el orden. Si observamos ahora el orden de las cartas, ya no vemos esa separación tan clara entre rojas y negras, ¿verdad? Si volvemos a realizar el mismo proceso, esa aplicación biyectiva, que como sabemos, esa permutación no es conmutativa, no es lo mismo la primera permutación seguida de la segunda o al revés, entonces el desorden aumenta. A veces se llama desorden, pero en matemáticas tampoco nos gusta llamarlo desorden, nos gusta llamarlo
otro orden distinto al natural, al inicial. Y hay muchas preguntas matemáticas que uno se puede hacer cuando uno hace este proceso. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras puede estar una baraja ordenada? Es una operación muy sencilla, aunque sale un poco larga. Nosotros sabemos que la primera carta, después de una mezcla, puede haber quedado de 52 maneras. Esta carta podría haber sido una cualquiera entre 52. La segunda carta es una cualquiera entre 51, ha quedado de 51 maneras. La siguiente de 50, 49, 48. Por lo tanto, la posición de una baraja de cartas es la primera 52 por la segunda 51 por la tercera 50. Si multiplicamos 52 por 51 por 50 por 49, etcétera, etcétera, lo que en matemáticas se llama el factorial de 52, nos da un número muy grande, alrededor de 10 elevado a 68, me parece, creo recordar. Por lo tanto, hay toda esa cantidad de permutaciones posibles en una baraja de 52 cartas. Entonces, una pregunta sencilla que uno se puede hacer es si de todas esas permutaciones, ¿cuántas pueden dejar los colores separados? Si uno mezcla, puede cortar, volver a cortar. Y si uno piensa que queremos, por ejemplo, que las cartas de arriba sean negras y las cartas de abajo hayan quedado las rojas, si uno pide de cuántas maneras, cuántas de todas esas permutaciones hacen que la mitad de las cartas vuelven a ser rejas y la otra mitad sean negras, hace la misma operación. Esta puede ser una cualquiera entre 26, la siguiente una cualquiera entre 25, la siguiente entre 24, etcétera, etcétera. Sale 26 factorial. Y las negras de abajo, de 26 por 25 por 24, 26 factorial. Bueno, haciendo esas operaciones, y repito que es un número muy grande, resulta que el porcentaje de posibilidades que hay donde las cartas están separadas entre rojas y negras es muy pequeño. Matemáticamente diríamos que es prácticamente imposible que después de mezclar y cortar una baraja de cartas vuelvan a quedar en posición todas rojas y todas negras. De ahí la diferencia entre la magia. La magia ha creado una sorpresa que las matemáticas no pueden explicar. Así que, efectivamente, la magia produce efectos que parecen sobrenaturales utilizando simplemente unas mezclas que son medios naturales. En matemáticas estamos acostumbrados a que los fenómenos sean al revés, ¿verdad? ¿Quién nos acuerda de un profesor dándonos una clase y terminando después de ir a una pizarra y decir, ¿ha quedado claro? ¿Vale? Así que realmente la demostración puede ser un hecho muy natural, pero los métodos quizá nos parezcan sobrenaturales. Así que hay algo que sí las une a las matemáticas y a la magia, que ambas contienen secretos que conocen unos pocos iniciados, ¿verdad? Las matemáticas parece un mundo reservado a gente un poco especial, pero que hay que queremos entender lo que nos rodea, queremos entender el mundo y cuál es el misterio esencial. La única diferencia, creo yo, la diferencia fundamental es que los magos lo que hacen es tratar de ocultar el secreto, mientras los matemáticos tratamos de desvelarlo. Pues las matemáticas no son ciertas hasta que nos demuestran. La magia no se puede demostrar. En cuanto demuestras algo, pierde la magia, pierde la esencia de la magia, que es la sorpresa, pierde el secreto mágico. Así que aquí en este caso, bueno, pues creo que muy apropiada la frase de John Conway, cuando decía, así como cualquier efecto mágico, la explicación de su método tiende a eliminar la magia y deja solo el truco. Y un matemático es, después de todo, un mago que desvela sus secretos. ¿Vale? Así que si queremos hacer magia matemática, si hay alguna relación entre ambas, quizá tengamos que desvelar los trucos de magia y perdamos la esencia de magia, aunque ganemos en matemáticas. La unión de los dos conceptos, de este concepto magia matemática, o como se ha venido llamando durante mucho tiempo matemagia, ha venido sobre todo de la mano de uno de los grandes divulgadores del siglo XX, de hecho de toda la historia, creo yo, de las matemáticas, Martin Gardner, que decía que la magia matemática tiene su propio encanto, porque combina la belleza de las estructuras matemáticas con el valor de entretenimiento de los trucos de magia. Como decía, es el mayor exponente de la magia matemática del siglo XX y se han dicho muchas cosas de él. Hay una frase que me gusta mucho de Percy Diaconis, un matemático muy eminente que también es mago, que decía, cuidado, que Martin Gardner ha convertido cientos de matemáticos en magos y cientos de magos en matemáticos. Aunque me gusta más la segunda versión, que también dice en algún sitio, que ha convertido
a docenas de jóvenes inocentes en profesores de matemáticas y a miles de profesores de matemáticas en jóvenes inocentes. Y yo me quiero contar entre esos de unos, de un tipo y de otro, porque muchas veces creo que la vocación hacia las matemáticas ha venido por alguno de los artículos y por las enseñanzas de Martin Gard. Bueno, y si queremos adaptar la magia matemática dentro de un aula, también son muy importantes y muy apropiadas las palabras de Martin Gardner, porque él decía que a un nivel elemental no es posible motivar a ningún alumno para aprender teoría de números diciéndole que la encontrará hermosa, estimulante o incluso útil si algún día llega a ser un físico especializado en partículas. A nadie convence eso. Y también decía que el mejor método para mantener despierto a un estudiante consiste en proponerle un juego matemático intrigante, pasatiempo, truco, chanza, paradoja, trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas que los profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son frivolidades. Y claro, esa conjunción entre magia y matemática, bueno, tiene un recorrido más o menos largo, que es lo que yo quiero proponer hoy, pero a la vez tiene, bueno, creo que se ha puesto de moda recientemente y únicamente voy a citar algunos aspectos bibliográficos. Desde la obra más importante que creo yo, que es el libro titulado Matemáticas, Magia y Misterio, publicado alrededor de en 1956, que contiene todas las enseñanzas de Martin Gardner a través de sus artículos en Scientific American, tiene un precedente, bueno, antes de llegar, pues, donde aparecen principios matemáticos aplicados a la magia con nombres destacados tanto de la magia como de las matemáticas. Y como digo, tenía un precedente y un título posterior. El precedente es de Royal Bailey Heath de 1933, de título precisamente Math Magic, que creo yo que es la primera vez que aparece esa conjunción de los dos términos en una sola palabra. Y posteriormente de Bill Simon, un compañero de Martin Gardner, Mathematical Magic, otro libro de magia matemática. Justamente tengo aquí esos libros, no son los únicos, evidentemente, pero sí son los más representativos dentro de la historia de la magia y la matemática, del recorrido que ha habido. En España también se han publicado algunos libros de magia matemática. Yo quería destacar tres, pues, simplemente por cuestiones personales y de amistad, ¿verdad? Ernesto lo aprendí de Matemago, del compañero Pepe Muñoz, un matemático sevillano, escrito en 2003, a un nivel, diría yo que elemental, para los primeros cursos de primaria o de secundaria. El libro de otro compañero matemático que trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid, Matemagia, los mejores trucos para entender los números, a un nivel que pueda entenderse ya a últimos cursos de bachillerato. Y el de otro, de un tal Pedro Alegría, que escribió un libro titulado Magia por Principios, donde quizá ya esté más destinado a magos, o donde se trata de entender cuáles son esos principios matemáticos que utilizan los magos y muchas veces no conocen cuál es la idea fundamental que descansa en él. Repito que no son los únicos, la bibliografía de magia matemática está llena incluso en todos los idiomas. Aquí tengo la magia de los números en italiano, de Mariano Tomati, la magia de los números, un libro muy clásico en España, Classic Math Magic, otro librillo donde utilizan esto, un Math Miracles, o un libro también muy antiguo, de principios del siglo, Matemagia, de otro compañero matemático, mago. Es decir, que ahora creo que están proliferando mucho los libros de magia matemática por su componente didáctica que pueden tener y por el enfoque que es un poco diferente al enfoque clásico de los conceptos matemáticos aprendidos directamente sin ninguna motivación externa. Así que, como decía, voy a dedicarme un poco a cómo ha evolucionado este concepto, esta idea de la magia matemática. Bueno, aparte de la cultura china, de la que se conoce muy poco, pero de la que sí se sabe que se utilizaban los cuadrados mágicos allá hace como 40 siglos, conocemos muy bien la cultura griega, en particular los pitagóricos, la escuela pitagórica. Ya sabemos que los números para ellos, su interés tenía precisamente por las cualidades místicas que representaban, ¿vale? Así podrían decir que encontraron con mucha sorpresa que los números 3, 4 y 5 son números consecutivos
y sin embargo forman un triángulo rectángulo, el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Qué casualidad, 3 números consecutivos. A partir de ahí, evidentemente, ya conocemos toda la teoría del teorema de Pitágoras. También resulta que los 9 primeros números, escritos en un cierto orden, el 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, constituyen todas las cifras y puestos de una manera adecuada forman un cuadrado mágico. Por lo tanto, qué importantes son esos números para ellos. Más importante para la escuela pitagórica era el famoso tetractis. El famoso tetractis, que era un triángulo formado por distintos puntos, donde para ellos era la simetría perfecta, porque aparecían ahí los números más importantes, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 10. El 1 que representaba la unidad, la mónada, el origen de todo, el 2 que representa la dualidad, blanco-negro, día-noche, verdad, falso, etcétera, etcétera, la pareja, el 3 que representa la triada, los 3 niveles, el cielo, la tierra, el infierno, así como el 4 representa los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, y la suma de todos ellos daba precisamente el 10, que era la totalidad, y que resulta que la suma de las cifras volvía a dar 1. Es decir, que todas esas cualidades místicas, que llamamos mágicas, son las que les impulsaban a estudiar los números, por no hablar, evidentemente, de la idea musical que representaban toda la estética de los números. En el siglo I nos podemos encontrar, y voy a decir yo sin ser de verdad, a un matemático que apodaban el mago, Herón de Alejandría, matemático que trabajaba en Alejandría, astrónomo y matemático muy afamado, ingeniero, y de él se sabe que fue el primero en crear máquinas que fueron adelantadas a su tiempo durante mucho antes. Creó una máquina de vapor, un molino de viento, una bomba de incendio, etcétera, etcétera, hasta 80 aparatos mecánicos que utilizaba para enseñar en la escuela. ¿Vale? Ahí tenemos un modelo de cómo subir el agua utilizando vasos comunicantes. Escribió el primer libro, ya vamos a llamarlo de magia, entre comillas, neumática, porque evidentemente todos esos conocimientos muy adelantados a su época tenían la componente de magia, mientras daba lugar a efectos sorprendentes, se llamaba magia, ¿verdad? La neumática, donde aparecían todos esos inventos que tenían que ver con la neumática. La heliolípila, que es un precursor de la máquina de vapor, al calentar agua y utilizar, ahí veis el modelo en marcha, el vapor de agua hace que al salir por dos válvulas hiciera girar una rueda, iba creando una máquina de vapor. Él evidentemente no le daba aplicación práctica, para él era simplemente recreativo. Creó también una serie de marionetas, de autómatas que se movían mediante propiedades mecánicas también, etcétera, etcétera. ¿Vale? También podemos decir que ideó un método muy mágico para la apertura de puertas. Es muy conocido como para la entrada de los templos. No sé si se ve, vamos a ver. Esto es un fragmento de una serie que en España apareció durante mucho tiempo, era Segunda vez el hombre, donde explicaban ciertas ideas. Pues en este caso, esto era el invento de Herón. La gente, para entrar al templo, tenía que hacer una ofrenda. Hacer una ofrenda significa quemar una hoguera que había en la entrada. Y entonces, cuando la gente hacía esa ofrenda, cuando hacía ese fuego en la entrada, de repente, misteriosamente, las puertas se abrían sin que nadie estuviera para abrirlas. Bien, evidentemente, pues es uno de los primeros juegos de magia, y entendemos cómo funcionaba, ¿verdad? El fuego hacía calentar el agua, como hemos visto antes, el agua se traslada a una tina que por sobrepesos y unas poleas hace que la puerta se abra. Cuando alguno había entrado al templo, al enfriarse
el haga vuelve a colocarse en su sitio, las poleas van en dirección contraria y las puertas se vuelven a cerrar, ¿vale? Así que, bueno, era un método sorprendente, simplemente en plan recreativo, pero todo lo que sea más allá de los conocimientos de la época, evidentemente se tiene que considerar como mágicos, ¿vale? Bueno, hay una época muy oscura a lo largo de todo el principio de la Edad Media, etcétera, etcétera. Poco se sabe, salvo que los conocimientos mágicos se basaban en la alquimia, en los poderes curativos de las plantas, en la piedra filosofal, en el santo grial, el convertir el oro en plomo, etcétera, etcétera. Todos esos poderes ocultos que únicamente unos pocos iniciados eran capaces de conocer y de transmitir, sobre todo de forma oculta, porque si lo desvelaban, dejaba de ser magia y dejaban de tener ese poder que los distinguía de los demás. Pero si queremos destacar en esa época a Leonardo de Pisa, nuestro famoso Fibonacci, donde escribió Libera Baci, el libro del Ábaco, alrededor de 1202, donde el hecho de ser hijo de un comerciante y en el sur de Italia se comerciaba con el norte de África, en el norte de África se utilizaba el sistema de numeración arábigo, aquí en Europa todavía se utilizaba el sistema de numeración decimal, hizo que introdujera en Europa el sistema de numeración posicional, el sistema de numeración arábiga, lo cual evidentemente creó bueno, un profundo cambio en la forma de estudiar, de aprender y de desarrollar la ciencia, en particular las matemáticas. Pero no es eso lo que nos ocupa aquí, lo que nos ocupa aquí es la parte mágica. Y justamente en el libro Libera Baci, un último capítulo se dedica a recreaciones, a problemas recreativos de lógica, recreativos de matemáticas. Y ahí aparece el famoso problema de la reproducción de los conejos, que creo que todo el mundo ya conoce y no vamos a detallar aquí. Se ha traducido al inglés, a distintos idiomas, entonces es un libro ya muy conocido, donde, repito, que aparte de introducir la idea de la numeración decimal, bueno, introduce la idea de las matemáticas recreativas, donde problemas matemáticos que dan lugar a bueno, a ciertos resultados. Nos paramos en el siglo XV, porque aquí también quiero detenerme sobre un personaje, Nicolas Chuquet, que dicen que es el mejor matemático francés del siglo XV, y sin embargo la única foto que yo he podido encontrar es la que veis ahí a la derecha, que es simplemente el cartel de una calle en el barrio número 17 de París, ¿vale? Para ser el más famoso no debió hacerse ninguna foto, ni hay ninguna imagen, aunque sea falsa de él. Bueno, pues escribió en 1448 un manuscrito tripartí en la Science de Nombres, donde, otra vez, empezando ya a crear una especie de rutina sobre capítulos dedicados a la matemática recreativa, entretenimientos matemáticos, problemas de ingenio, juegos de adivinación y todo juego de adivinación donde alguien conoce la respuesta, evidentemente puede considerarse como juego de magia. Ese libro, que no se publicó hasta muchos años después, hasta 1880, sin embargo sí fue muy, bueno, muy conocido, desarrollado, aplicado y utilizado por generaciones posteriores, resulta que contenía un compendio de todos los conocimientos matemáticos que había hasta la época, es decir, que recopiló todo lo que se conocía hasta la época, incluso se adelantó a algunos conocimientos posteriores. Parece ser que 100 años antes de que John Napier utilizara los logaritmos, ya aparecía allí una primera idea de la teoría de los logaritmos. Pasamos a lo que podemos llamar el primer libro de magia matemática. Y el personaje del que quiero hablar es de Luca Pacioli. Luca Pacioli es un monje franciscano que vivió a finales del siglo XV, principios del XVI. Fue un monje, bueno, que fue educador en distintos lugares de Italia. Nació en San Sepolcro, pero recorrió todo Italia en los distintos centros escolares para enseñar matemáticas. De hecho, es el autor de uno de los libros más reconocidos de la época, el Summa de Aritmética, Geometría y Proporcionalidad, donde otra vez recopila todos los conocimientos de la época. No se puede decir que fuera un creador
de conocimientos matemáticos, pero sí recopiló con mucho éxito todo lo que se conocía a esta época, evidentemente, pues para darlo a conocer ante sus alumnos. Pero también dedicó su tiempo a métodos, a la matemática recreativa. Incluso escribió un libro también que ha tenido mucha repercusión, de Divina Proporzione, donde aparecen las propiedades más importantes de nuestro famoso número áureo, que él lo denominó la divina proporción. Y aquí lo que nos interesa es el libro dedicado a la matemática recreativa, De Viribus Quantitatis, sobre el poder de las cantidades, el poder de los números, donde aquí sí se dedica exclusivamente a problemas recreativos, tanto aritméticos como geométricos, tanto adivinanzas numéricas como adivinanzas geométricas, juegos de dados, juegos de cartas, juegos de todo tipo. Dicen que algunos juegos de magia numérica fueron inventados por Leonardo da Vinci. De hecho, da Vinci fue el que dicen que le ilustró el libro de Divina Proporción. De todas estas referencias que cuento, ahora es muy fácil encontrar en la red las distintas versiones que se han hecho. En particular, este libro, este manuscrito, estuvo oculto durante mucho tiempo, no se conoció hasta hace muy pocos años, porque estaba oculto en la biblioteca de la Universidad de Bolonia, hasta que, repito, que se descubrió, y ya se ha traducido al italiano moderno y se ha traducido al inglés, etcétera, etcétera. Pero está digitalizado en algunos sitios. Yo quiero enseñar una página simplemente. No lo puedo hacer este juego a todos vosotros, porque como veis en el dibujo necesita uno de estos 4 manos y a mí solo me quedan 2, pero ahí veis cómo ilustraba algunos juegos de distintos tipos. Este es un juego particular donde rompe un poco la idea de la topología o de la geometría, donde cómo hacer que un anillo que esté insertado entre una cuerda pueda salir, aparentemente sin soltar los extremos de la cuerda. ¿Vale? Entonces tiene distintos tipos de juego que evidentemente se pueden considerar como juegos de magia a todos los efectos. Otro personaje por excelencia en esa época, matemático muy reconocido y muy conocido, era Girolamo Cardano, que ya sabéis que escribió el Ars Magna, también otro libro, recopilación de todos los conocimientos de la época. En ese momento también recordar que estaba muy de moda los torneos matemáticos. Los torneos matemáticos hicieron que se desarrollara las soluciones de las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Parece ser que Tartaglia fue el que descubrió los primeros métodos y Tartano, entre comillas, se los robó, se los plagió, o por lo menos, bueno, dejó de cumplir alguna promesa que se hizo, etcétera, etcétera. Esas historias que, repito, ahora no vienen a cuento. Pero Girolamo Cardano, que era un jugador profesional, también fue uno de los impulsores de la teoría de la probabilidad, porque el hecho de que se preguntara qué tipo de problemas tuviera más probabilidades de éxito o no, qué tipo de resultados en el lanzamiento de un dado, de 2 o de 3 dados, tenían más probabilidades de ganar que de perder, el estudio de eso, evidentemente por interés personal, hizo que se desarrollara esa teoría de las probabilidades, que recuerdo que fueron obra entre Pascal y Fermat. Bueno, pues también Cardano escribió De Subtilitate Rerum, donde ya empieza a aparecer la magia con cartas. Se dice que hay una mención a un juego de magia con cartas que ahora tampoco puedo hacer que no tenemos esta interrelación. Voy a dar algunos nombres más o menos de esa época, que también destacados porque daban un pequeño empujón a a la magia, a la magia matemática o a la magia en general científica. Marco Aurel, que era creo que era suizo, que llegó a España y en España escribió el libro primero de aritmética algebraica, el primer libro de álgebra escrito en español. También ahí contiene un truco aritmético, ¿vale? Lo que antiguamente parecía que estaba muy de moda, que era costumbre, que era introducir en los libros de matemáticas, en los textos de matemáticas, problemas recreativos. Parece ser que esa buena costumbre se ha perdido actualmente y los libros de texto no tienen ese tipo de problemas recreativos que pueden enganchar o que pueden motivar a un estudiante. Ahí era muy común, siempre había problemas recreativos, problemas de que piensa un número, hace cierto tipo de operaciones y el resultado yo ya sé cuál va a ser, y eso hace que el alumno haga
el proceso inverso para saber cómo adivinar un número a partir de una serie de operaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa época la mayor parte de los libros de texto ya contenían esas ideas. También Jean-Baptiste de la Porta escribió un compendio Magia Naturalis, donde no solo trataba de las matemáticas, sino de la óptica, de la alquimia, de la astrología, todos los conceptos que había, todas las ideas desarrolladas hasta la época, lo plasmó en ese libro. Muchas veces la idea de escribir estos libros era para hacer que la gente dejara de creer en esos curanderos, en esos jugadores de ventaja que circulaban por las plazas de los pueblos, llevándose el pan de la gente, tratando de engañarles, porque en estos tipos de libros daban la explicación científica de cómo ocurrían ciertos fenómenos que la gente, al no conocerlo y al no estar documentados, pues, imaginaban que eran poderes especiales, poderes sobrenaturales que tenían las personas que los hacían. Bueno, un par de ejemplos más daré. Giambattista Peperone escribió 2 breves y fáciles tratados de aritmética y otro de geometría, y ahí aparecían entretenimientos aritméticos y geométricos de 2 tipos. Voy a poner un ejemplo, una traducción de uno de ellos, para que veáis un poco cuál era la idea de este tipo de problemas. Decía, pongamos el caso de que quisieras adivinar cuántos números haya pensado tu compañero. Es decir, si queremos adivinar un número. Para adivinar un número, pídele que le añada la mitad del número pensado. Lo vamos a decir con algún número, por ejemplo, el 13. Pídele que le añada la mitad. 13 más la mitad, que es 6,5, 19,5. Y si quedase medio, que efectivamente que le añada entero. 19,5 más medio, 20. 20. Y de nuevo añada la mitad de todo el número. 20 más la mitad, 20 más 10, 30. ¿Cómo no? Y si quedase medio, que le añada entero. En este caso no queda. Tengo 30. Después, que le reste todos los 9 que pueda a esa suma. 30 menos. Voy a restarle 30 menos 9, que sale 21. Menos 9, que sale 12. Menos 9, que sale 3. He tenido que restarle 3 veces 9. Cada vez que pueda quitar un 9, tú contarás un 4. Por lo tanto, 3 veces 4, 3 por 4, 12, y tendrás el número pensado. Tendrás el número pensado, lo que pasa es que como la primera vez he tenido que añadirle medio, ese 12 más 1 por el medio anterior, el número final es el 3. Es una explicación un poco de la época. La explicación, repito que, bueno, quiero decir que en esa época, al no existir la nomenclatura matemática, eran todo en de forma narrativa, entonces la traducción es un poco más compleja que si estuvieran las fórmulas concretas, ¿no? Pero esa es un poco la idea del tipo de problemas que se planteaban en ese tipo de textos. Seguimos más adelante y nos encontramos a Horatio Galasso. En el mundo de la magia es también conocido Horatio Galasso porque utilizaba juegos de cartas. De hecho, el título del libro, Giochi de carte bellissima di regola di memoria, juegos de cartas bellísimos de la regla y de la memoria. Ahí aparecen algunas cosas que todavía se utilizan en el mundo de la magia, como ciertos tipos de cartas de barajas ordenadas de cierta manera para tener ventaja y para saber la posición de algunas de las cartas. Así que también es uno de los precursores de la magia utilizando conceptos matemáticos. Allí aparece por primera vez, bueno, creemos que por primera vez, el famoso juego de los 3 montones, el truco que llamamos el truco de Gergón. Voy a salir un poco de la presentación porque quiero enseñaros ese juego para recordarlo. A ver si lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Lo he perdido, pero voy a entrar aquí. El truco de Gergón, que lo tengo. 21 cartas. Bueno, creo que se ve aquí. El truco de 21 cartas, que es el famoso juego donde se reparten 3 montones, se le pide a una persona que piense una de ellas. En este caso voy a hacerlo yo. Voy a ser el espectador, voy a pensar en el as de corazones, que lo veo aquí en la segunda fila. Voy a pensar las de corazones y la máquina me va a preguntar. Pulsa el botón correspondiente a la fila que está tu carta. Como está en la segunda fila, pincho fila 2. Las cartas se mezclan de otra manera y me vuelven a preguntar, ¿dónde están ahora las cartas? En la realidad lo que queríamos es recoger las cartas, volverlas a repartir en 3 montones. En este caso, las decoraciones vuelve a estar en la fila 2.
se vuelven a recoger las cartas, se vuelven a repartir en 3 montones, me pregunta de nuevo en qué montón está, ahora lo veo que está en la fila 3, y simplemente con esta información ya sabe que la carta elegida es el as de corazones. ¿Vale? El famoso truco de los 3 montones, que nos enseñan desde pequeños, nos enseñan a hacerlo, nos enseñan a saber cómo se hace, pero no nos enseñan las matemáticas de por qué funciona este juego. Pues este juego funciona porque se utiliza la aritmética en base 3. El reparto en 3 montones hace que estemos colocando las cartas según una posición de la aritmética en base 3. También ahí describe un juego que se llama el póker mental, donde utiliza propiedades de matrices transpuestas, donde a partir de una situación de las cartas, al volverlas a repartir es como si tuviéramos la matriz transpuesta. Si uno sabe la fila en que está una carta, luego hacemos la matriz transpuesta y nos dicen en qué fila está, en realidad nos están diciendo la fila y la columna, por lo tanto nos están diciendo la posición de una carta. ¿Vale? Propiedades de ese estilo aparecen en esos libros donde está empezando a utilizar ya las cartas como modelo para aprender propiedades matemáticas. Bueno, en el siglo XVII tenemos otro gran personaje, Gaspard Bachet de Meziriac, que escribió un libro muy interesante, Problèmes plaisants de délectables qui se font par les nombres, donde aparecen una gran colección de puzzles matemáticos. Nuevamente, algunos son ideas o aplicaciones propias y la mayoría son recopilaciones de todo lo que se iba conociendo hasta la época. Y ahí aparece otro famoso truco de Bachet, que tampoco parece que lo puedo abrir aquí, así que lo vamos a obligar, le vamos a obligar a que nos lo enseñe. Esto no quiero hacer, esto no quiero enseñarlo donde estoy aquí. El truco de Bachet, que es este. Este es el truco de Bachet, voy a hacerlo con más. Consistía en lo siguiente: a uno le enseñaban un conjunto de, como una especie de fichas de dominó, pero con números, y cada ficha tiene 2 números, 39, 44, 37, 10, etcétera, etcétera. Se le pedía a un espectador que eligiera una de las fichas. Por ejemplo, yo voy a elegir esta que está en el centro, con el que tiene el 20 y el 17. Le decimos seguir. Y ahora me pregunta, ¿en qué fila o filas están los números, en este caso 20 y 17? Veo el 20 en la segunda fila, pincho aquí. El 17 no lo veo ahora, ¿dónde está? Aquí en la tercera fila lo veo, pincho tercera fila. Le pregunto si diciéndole únicamente las filas donde están los números es capaz, y efectivamente el mago, en este caso el ordenador, me dice que sí, que el 17 y el 20 son los números que habías pensado. Ese es el truco de Bachet, que está basado precisamente en la biyección entre las parejas de cartas, las fichas de dominó que contenían esas parejas de cartas y las distintas posiciones en que pueden estar según la fila y la columna correspondiente. A ver, seguimos. Josep de Gergón también es otro matemático muy destacado del siglo ya finales del XVIII, siglo XIX. Ya generaliza el juego que hemos visto antes de los 3 montones, le da una explicación matemática más profunda, en lo cual hace que se pueda generalizar a otros conjuntos de números, no solo de 21 cartas, se puede hacer con 27, se puede hacer con 15, etc. Y explica cuáles son las matemáticas en las que se basan ese tipo de juegos. Ya Le Brisson, también otro libro de recreaciones matemáticas, compuesto de varios problemas, con aritmética, geometría, mecánica. Otra vez empiezan a ir recopilando distintos juegos que había en la época, siempre con el objetivo de proponer problemas matemáticos cuya explicación está basada en alguna propiedad matemática que hay que descubrir para entender. Aquí hay un juego que me gusta porque no es el típico de los que dicen hace una serie de operaciones, sino que parece ser que la información no está completa. Dice, piensa un número y multiplícalo por 3. El resultado es par, si lo es, divídelo por 2. Si no, súmale 1 y divídelo por 2. Multiplique por 3 el resultado obtenido
divídelo por 9 y deme el cociente sin importar el resto. Esto es lo que me gusta del juego. Aparentemente la información no es completa. No hace falta que me des el resto de la división. Simplemente dándome el cociente después de hacer ese número de operaciones, se puede rescatar el número inicial. ¿Vale? Y lo único que hay que hacer es multiplicar el resultado por 2 o multiplicarlo por 2 y sumarle 1 de acuerdo con que el primer resultado era par o impar. Las matemáticas son sencillas, pero tiene esa componente de que al no tener la información completa, bueno, no es tan fácil volver a recuperar el problema inicial. Bueno, este tipo de problemas eran muy comunes en la época. Vamos a continuar la historia con otro aspecto un poco diferente. Si nos salimos un poco expresamente de las matemáticas, en general, esos avances científicos, ya la mecánica estaba en auge, la geometría mecánica, todos los mecanismos que había en la época dieron un vuelco al desarrollo de la magia matemática, porque el hecho de poder utilizar dispositivos mecánicos, como habíamos visto hacía mucho tiempo que había hecho Herón, bueno, dio lugar a que resultara bueno, que los juegos de magia se renovaran mucho, que ya no eran simplemente esas recreaciones matemáticas o esa serie de operaciones o problemas geométricos, sino que sí ya se estaban apoyando en los inventos de la época que evidentemente eran poco conocidos por la población en general. Y es muy famoso el científico Wolfgang von Kepelen, que hace famoso un autómata que llamábamos, que hemos conocido como el turco, que ya en 1769 decían que era capaz de ganar al ajedrez. Aquí, si me deja abrir, vamos a ver un fragmento de la película El juego de ajedrez, una película francesa de principios del siglo XX, blanco y negro y además en muda, donde se muestra el inventor está mostrando su invento ante la corte. El turco fue muy famoso en las cortes prusianas. De hecho, hizo una gira como hacen actualmente los músicos famosos por toda Europa. Cuando se le acabó la novedad, fue también a Estados Unidos. Ahí también se hizo una gira. Dicen que jugó con Benjamin Franklin, etcétera, etcétera. La idea es que muestra el mecanismo que hace que ese jugador sea capaz de mover las piezas de ajedrez. Enseña por debajo el mecanismo, una serie de ruedas, de engranajes. A mí siempre que veo esto me recuerda a lo que hacen los magos actualmente. Para enseñar el mecanismo interior abre una puerta, pero primero cierra esa puerta para abrir la otra. No sé qué pensaréis vosotros. Entonces él dice que tiene un ojo en el centro, etcétera, etcétera, todo muy misterioso. Como no solo es capaz de mover las piezas, sino que es capaz de pensar, porque jugar al ajedrez no es solo mover las piezas. Entonces ofrece a cualquiera del público, bueno, primero lo muestra por delante, lo muestra por detrás, tal como haría ahora cualquier mago en un espectáculo que veíamos en un teatro, enseña por detrás que no hay dobles fondos, que no hay espejos, etcétera, etcétera, que eso es un mecanismo muy simple. Y como decía, pues ese se hizo muy famoso porque era capaz de ganar a grandes personalidades, no solo del mundo de la nobleza, sino de ajedrecistas competentes. Bueno, pues entonces todo el mundo se sentaba a contemplar la partida, le daba a una ruedita ahí y empezaban a jugar. Y como decía, no solo movía las piezas, como veis aquí, sino que era capaz de ganar a los grandes ajedrecistas de la época. Bueno, hay muchas leyendas sobre cuál era la realidad del turco. Creo que no desvelo nada si digo que tenía que haber algún personaje dentro de esa, de esa caja, porque en ese momento no existía el Deep Blue ni ninguna de esas máquinas que jugaban al ajedrez, por lo tanto no tenía que haber algún truquillo en medio. ¿Vale? Pero eso, pues, como digo, revolucionó el mundo de la magia, porque esos dispositivos mecánicos podían hacer que las sorpresas fueran de distinto tipo. Al no conocer que podían existir ese tipo de mecanismos, pues había otro tipo de sorpresas. En esa época también se hizo muy famoso el pato de Aucanson. El pato de Aucanson también era un autómata, pero un autómata tan evolucionado
que se le podía dar de comer, tenía un pico, se le daba de comer, aquí tenéis más o menos cuál es el mecanismo que había interiormente, pero lo que se le daba de comer, al cabo del tiempo lo evacuaba. Pero evidentemente no evacuaba lo mismo que había comido, sino lo había hecho digestión. Era un pato mecánico que hacía la digestión. ¿Vale? Con respecto al ajedrez, pues ha habido distintas evoluciones. Como digo, se hizo muy famoso, por lo tanto hubo muchos imitadores. Charles Hooper inventó el ajedrez, otro mecanismo que jugaba al ajedrez, en este caso con un turbante, le había dado un nombre árabe. También el Mefisto, porque estaba disfrazado de diablo, de Charles Gumpel. Y no quiero dejar de destacar el invento de nuestro gran inventor, Leonardo Torres Quevedo, un inventor español, donde esta vez sí, la máquina que él propuso, que él inventó, sí jugaba de verdad al ajedrez. Ya no tenía trampa, sino que era capaz de jugar al ajedrez y aunque únicamente solo era capaz de ganar con torre y rey contra el rey solo. Era lo único el único algoritmo que había podido desarrollar, pero claro, eso en 1912 pues era un gran avance. Bueno, seguimos con la historia. Voy a correr un poco para llegar al final de la historia. Juan Mieg, otro suizo afincado en España, que él mismo se llamó el tío cigüeño por otro tipo de historias, escribió El brujo en sociedad, también un compendio donde cada capítulo destinaba a los grandes avances que había en las ciencias, avances en el aspecto recreativo de la física, la matemática, la mecánica, la geometría, y como él era mago, pues buscaba cuáles eran aquellos que se podían aprovechar para hacer juegos de magia. Otro personaje muy importante fue Charles Dawson, el famoso Lewis Carroll, que como sabéis era educador en Cambridge, y a los alumnos sí les gustaba motivarles con trucos numéricos que hoy todavía se utilizan por los magos. Quiero mostraros uno de los que él utilizaba en la época. No sé si se me ve. Se me ve aquí, tengo una cartulina con un agujero circular y tengo aquí una moneda. Acercar un poco más a la cámara, tengo una moneda y como se puede comprobar fácilmente, la moneda es mucho más grande que el agujero. Y él preguntaba a los alumnos si esta moneda podía caber por el agujero hecho en esta cartulina. Evidentemente, como al ser el diámetro mucho mayor, la respuesta obvia es que no. Y sin embargo, él colocaba la moneda aquí, evidentemente la moneda no cae porque el diámetro es mayor, pero si doblaba la cartulina por arriba, dejaba caer y la moneda atravesaba limpiamente el agujero sin atravesar el círculo. Claro, él enseñaba esto y les decía que una cartulina, no solo el ancho de lo que puede caber dentro es el diámetro de la cartulina, sino que al ensancharla podíamos aumentar la abertura. Si se ensanchara mucho, 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 podríamos llegar incluso a la longitud de la semicircunferencia. No es posible, pero casi, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de juegos que han evolucionado mucho, es muy reciente este otro. Fijaros ahora que tenemos de esta cartulina, ahora nosotros hacemos un agujero que es mucho más pequeño que el anterior. Ya no es circular, incluso es una especie de cuadradito pequeño, mucho más pequeño que el anterior. Evidentemente, el diámetro de la moneda es mucho mayor que la abertura que puede dejar la diagonal de este cuadrado y la pregunta es la misma, ¿puede caber la moneda dentro de este agujero? Pues la respuesta normal también tendría que ser la misma, salvo que nos demos cuenta que este agujero se puede ensanchar lo suficiente como para poder pasar por aquí la moneda. La abertura no solo la voy a hacer sobre la diagonal, sino como veis aquí, te puedo hacer una abertura suficientemente grande. ¿Y cuál es la amplitud de la abertura? Yo puedo hacer que la abertura mida 2 veces el lado del cuadrado, después de doblarlo, en lugar de la diagonal, que era la abertura más ancha que uno puede ver sin doblar. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de ideas matemáticas que él utilizaba para motivar a los estudiantes, para que pensaran siempre un poco más allá y para que vieran cómo las matemáticas tenían una serie de explicaciones que podían ellos entender. Bueno, se pueden evolucionar, se pueden aplicar y se pueden generalizar
para convertirlo en juegos de magia. También le gustaba mucho jugar con la calculadora, bueno, pues, que no vamos a hacer aquí, y con distintos juegos que están reflejados en sus historias. Ha publicado varios libros de rompecabezas geométricos, libros de ideas que tienen que ver con desapariciones de áreas, etc. Avanzando un poco más la historia, tenemos a dos personajes a finales del siglo XIX, principios del XX. Sam Loyd era un personaje que fue muy famoso en Estados Unidos porque fue un inventor de gran cantidad de puzzles y pasatiempos. De hecho, escribió un libro, enciclopedia de puzzles y pasatiempos. Escribía en un periódico, en un semanal, y en la página de pasatiempos él proponía siempre problemas geométricos. Y tuvo mucho éxito en un problema geométrico, también os voy a mostrar aquí, que no sé si se va a ver, creo que se va a ver mejor si lo pongo en la pantalla aquí. Voy a hacer un momento, voy a ponerme en la pantalla, si la veo. ¿Vale? Creo que aquí lo vais a ver mejor. Él enseñaba una figurita como esta, es una plantilla que gira y unos dibujos en el centro y alrededor, fuera de la Tierra, titulado. Fijaros que tengo una flecha que apunta hacia el nordeste. Y decía, bueno, ¿cuántos chinos ves aquí? Y uno empieza a contar, voy a empezar a contar del nordeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, hay 13 personajes en esa figura. Vale, muy bien. Ahora gira el rodillo interior hasta que apuntes al noroeste. Y ahora vuelve a contar cuántos personajes hay ahí. Vamos a empezar a contar del noroeste. Este es el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora solo hay 12. Es decir, dependiendo de dónde colocamos la ruedita inferior, o hay 13 o hay 12. La pregunta es, ¿dónde está quién ha desaparecido? ¿Quién no? Bueno, puede hacer una serie de observaciones de tipo geométrico. Uno puede ver, bueno, ¿es este que ha desaparecido? Uno puede ver que por mucho que gire, este sigue estando. Este no, ni ha desaparecido, porque aunque gire o no gire, este sigue estando. Lo podemos hacer con todos los personajes. Gire o no gire la ruedita, cada personaje sigue estando. Individualmente están todos, pero en conjunto a veces hay uno menos y a veces hay uno más. Bueno, pues enigmas de este tipo, que evidentemente los podemos convertir fácilmente en juegos de magia, simplemente dándole una presentación diferente, bueno, fueron aprovechados por estos pasatiempos que creaban Sam Loyd por una parte y Henry Duddenay por otro, que también era otro personaje equivalente a Sam Loyd, lo que pasa que él en este caso estaba en Gran Bretaña. Él utilizó, bueno, tenía más componente matemática los pasatiempos de Henry Duddenay, explotó principios de paridad, de números pares o impares, utilizaba mucho cuadrados mágicos, etcétera, etcétera, en sus pasatiempos, lo cual tiene alguna componente matemática un poco mayor. Si nos adentramos ya más recientemente, hay un truco muy, muy reconocido dentro de las matemáticas que tampoco podemos hacer ahora, el llamado el truco de Ficeni o el truco de las 5 cartas. Repito, uno de los juegos más representativos porque hay muchas matemáticas elementales, pero no sencillas, que involucradas, todas ellas, son capaces de realizar un truco de adivinación de cartas. Otro personaje que fue informático británico, Alex Hensley, también desarrolló y estudió con profundidad propiedades que tienen las cartas cuando se realizan mezclas especiales, lo que él llamaba mezcla Faro. Una mezcla Faro es aquella donde las cartas se intercalan exactamente. Si tenemos las cartas así, las separamos en la mitad e intercalamos exactamente una. Eso se llama mezcla Faro. El hecho de ser una mezcla perfecta donde las cartas se sabe cuál es la posición final después de una mezcla, hace que tenga propiedades matemáticas muy interesantes. De hecho, hay algunas muy sorprendentes que tienen que ver con la aritmética binaria y Alex Hensley descubrió en sus estudios sobre magia. Más recientemente, Norman Gilbert, también un matemático, descubrió un principio que se utiliza mucho en magia, un principio muy sorprendente que también tiene que ver con propiedades de las cartas después de realizar una mezcla, que no tiene por qué ser una mezcla matemáticamente perfecta como la de él. Una mezcla, aunque no sea perfecta,
todavía conserva muchas propiedades que en magia se pueden explotar. Otro, como ya lo hemos citado antes, Percy Diaconis, un matemático de la Universidad de Stanford, que de niño precisamente empezó siendo mago y se dedicó a las matemáticas porque quería descubrir qué propiedades matemáticas tenían esos trucos de magia que él sabía que existían, pero no podía encontrarle la explicación. Ha estudiado las propiedades de la mezcla americana. De hecho, tiene unos trabajos muy interesantes sobre cuántas veces hay que mezclar una baraja de cartas para estar seguro de que están completamente mezcladas, para que alguien que tenga conocimientos sobre las posibilidades de cartas ni siquiera sea capaz de descubrirlas, etcétera, etcétera. Propiedades que tienen que ver con procesos estadísticos muy complejos. Y actualmente ya sabemos que esos avances tecnológicos, toda la informática, todos esos procesos hacen que la magia se haya convertido, parte de la magia, se haya convertido en revelación de avances que todavía no son popularmente reconocidos. Aquí tengo un vídeo que voy a ponerlo solo un minutito. Dice que no se puede abrir, pero creo que lo voy a poder abrir. Si vamos por las buenas. Aquí tenemos. Utilizando un iPad es capaz de hacer juegos de magia muy sorprendentes. Vamos a ver un par de ellos al principio. Por ejemplo, sacar la plantilla del iPad. Otro ejemplo más. Vuelve a colocarla donde estaba antes. Aprovecha las propiedades que nosotros conocemos de estos mecanismos para hacer juegos de magia con habilidad técnica. ¿Vale? Bueno, estos son ejemplos muy comunes. Ahora la magia se pueden encontrar en la red cantidad de juegos que es donde se utilizan los teléfonos móviles, donde se utilizan las tablets, las tabletas, etcétera, etcétera, y de todo tipo. Algunos sí son tecnológicos y algunos son simplemente juegos de habilidad, como los que nos está enseñando Simon Pierre. Bueno, vamos a ir completando. Entonces, para concluir este recorrido histórico por cómo ha ido evolucionando la magia matemática, simplemente lo que he estado recalcando a lo largo de la charla, hay una ley de Clarke, Arthur Clarke, que era un escritor de ciencia ficción, que propuso una serie de leyes sobre cuál iba a ser el futuro de la robótica. La segunda ley de Clarke decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, la magia se ha aprovechado a lo largo de la historia de tecnologías avanzadas que no son del dominio público y, por lo tanto, ofrecen esa componente de sorpresa que las hace más. Eso me da que pensar, para lo cual es importante no dejarse engañar por ese tipo de efectos mágicos que simplemente lo que pretenden es darnos a entender que no conocemos suficientemente la tecnología. Bueno, ya puestos a contar algunas leyes, también está la ley de Niven, que dice que cualquier magia suficientemente avanzada es indistinguible de la tecnología. También uno puede encontrar efectos mágicos donde sea precisamente la tecnología la protagonista y sin embargo no se ve. Aquí en España no es muy conocida, creo que en América sí. Hay un personaje de dibujos, Jerry Genius, que dijo para rematar la faena que cualquier magia lo suficientemente analizada es indistinguible de la ciencia. ¿Vale? Así que si analizamos la magia, quizá perdemos esa componente de sorpresa, pero avanzamos en el mundo de la ciencia. Y a su vez, el avance en el mundo de la ciencia hace también que vaya a aumentar la magia. Bueno, y eso es todo por mi parte, así que muchas gracias. No sé si Muchísimas voy a dejar gracias, de compartir Pedro. la pantalla. Muchísimas gracias por esta charla. Muy interesante todo lo que nos has contado.
Nos piden, de entrada, nos piden en el Facebook el listado de los libros que has mencionado. Un listado bastante grande, pero creo que si pudieras dar al menos los tres. Los, eh, los, los que he citado, bueno, voy para atrás en la presentación, por ejemplo, ya los veis. A ver, los ponía al principio. Yo suelo poner al principio, al final me da muy poco de tiempo al contarlos. Los tres que he mencionado al principio. pues, ok, al menos. Los tenéis aquí. Mathemagic, un libro de 1933, se puede encontrar fácilmente, creo que está en la editorial Dover. Estos tres están en Dover. Matemáticas, magia y misterio. Está en inglés, pero se ha traducido también al castellano de muchas maneras. Creo que una de las traducciones se titula Magia inteligente. También se ha traducido como Matemáticas, magia y misterio. Mathematical Magic, este no está traducido, pero también es fácil encontrarlo, creo yo, el de Bill Simon. Y en castellano hay muchos, como decía, pues bueno, yo he puesto tres como ejemplos, que son Ernesto el aprendiz de Matemago, Matemagia de Fernando Blasco y el libro de magia por principios. No sé si son fáciles de conseguir en América, pero bueno, en este mundo globalizado de hoy parece que las cosas no siempre son muy difíciles, ¿verdad? Ya los buscaremos, pero sí, hay al menos un portal donde es más o menos fácil conseguir libros en español. Sí, pero bueno, y además es que bueno, yo siempre suelo decir, medio en broma, medio en serio, que cualquier referencia a este trabajo hay una página muy importante donde yo he encontrado toda la información y empieza por Google. Entras ahí, le pides, escribes en una casillita que hay arriba, escribes magia matemática o escribes, si quieres más información, pones Mathematical Magic y aparece cantidad de información de todo tipo. Como por arte de magia. Como por arte de magia, efectivamente. Eh, yo me pregunto si has hecho algunas presentaciones públicas de como usando la magia para invitar al público general a las matemáticas. Sí, 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 sí. No, claro, lo que he contado aquí, que tiene que ser un poco más impersonal por el tipo de charla. De hecho, estas charlas, nosotros normalmente lo que solemos hacer es llamarlas charla espectáculo, porque conjugamos la charla, la explicación de principios matemáticos con el propio juego, ¿vale? Realmente lo que yo suelo hacer siempre es hacer juegos matemáticos, juegos de magia, y explicarlos matemáticamente. Por lo menos dar algunas pinceladas, dependiendo del nivel. Vamos mucho a centros escolares, por supuesto, vamos mucho a centros de profesorado, donde el profesor, porque para nosotros es muy importante no solo que el alumno vea alguna serie de conceptos matemáticos que estudia de magia, sino que el propio docente tenga esas herramientas, que aprenda algún truco de magia, que en un momento determinado vaya al aula, haga ese truco de magia y pregunte por la explicación, que es lo que cualquier profesor hemos hecho toda la vida. Ponemos un problema y le decimos, resuélvemelo. En vez de decir un problema, resuélvemelo, te hago un truco de magia y busca la explicación. Y la resolución precisamente está en cuáles son las matemáticas necesarias para entender. Y claro, hay muchos, ¿no? En esos libros que estoy citando, pues hay muchos ejemplos de esas situaciones. Esas situaciones consisten, venga, vamos a una serie de operaciones numéricas, a ver qué te ha salido. ¿Por qué? ¿Cómo puedo adivinar yo tal cosa? ¿Cómo puedo adivinar la carta que hay en tal sitio? Y todo eso tiene que ver precisamente con procedimientos matemáticos. Y ahí, evidentemente, algunos tienen mayor nivel, otros menos, dependiendo del nivel del estudiante, puedes profundizar o no. Pero muchas veces son cuestiones simplemente de numéricas, de teoría de números simple, de aritmética de congruencias o de sistemas de numeración, cosas de ese estilo. Nos preguntan también si alguno de esos libros que ha sugerido podría ser adecuado para una niña de segundo de primaria, unos 8 años. O, Para niños de 8 años hay un libro que no he citado, de Suso Ruiz, que es un profesor de primaria español sevillano, que se titula Educando con magia.
Suso con X, XU, XO, Suso Ruiz, tiene un libro Educando con Magia. Él es profesor de primaria, de niños pequeños, y él utiliza ese tipo de técnicas y ese tipo de juegos en esos niveles. El libro de Ernesto, El aprendiz de Matemago, también puede ser apropiado para niños a partir de 8 o 9 años. Y quizás no libros, pero en Internet se pueden encontrar también mucho material donde hay juegos dedicados a esos niveles. Únicamente hay que averiguar cuál es lo que quieres, qué tipo de conocimiento quieres profundizar o quieres destacar y buscar el truco adecuado. De todas formas, también puede ser al revés. Un mismo truco puede adaptarse a distintos niveles, simplificando algunos procesos. Bueno, pues creo que son todas las preguntas que tenemos en Facebook de Muy momento. bien. Tienes varias felicitaciones, agradecimientos, saludos desde aquí, desde México, desde Chile, desde Perú. Eh, Bueno, y bueno, pues muchísimas gracias por tu nada, muy tiempo, Pedro. agradecido también a vosotros. Em, entonces, para cerrar, quisiera invitar al público a nuestra última sesión del seminario, que será dentro de 15 días, el próximo martes a las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Tendremos como invitada a Laura Farré Rosada. Ella es pianista, matemática, pianista multipremiada, con la charla Las matemáticas como herramienta para mejorar el aprendizaje musical. Entonces, acompáñenos dentro de 15 días. Y también quisiera invitarles a nuestro público de la Ciudad de México a un evento que tendremos este próximo viernes 17 de mayo, celebrando a las mujeres en matemáticas. Este domingo 12 de mayo fue el Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas y lo celebraremos este viernes en el Instituto de Matemáticas de la UNAM desde las 10 de la mañana. Tendremos actividades todo el día hasta las 7 de la noche, charlas, talleres, conferencias, convivencia. Entonces, pues si nos pueden acompañar, estaremos muy contentos y contentas. Eh, y pues entonces nos despedimos de nuestro público de Facebook y hasta la próxima. Bueno, solo una cosa más. Toda la información de este seminario lo pueden encontrar en matemáticasycultura.matem.unam.mx y la información del evento que les comento del 17 de mayo en 12M con letra 12M, bueno, 12 con número, M con letra, 12m.matem.unam.mx. Pues nos vemos en 15 días y hasta la próxima. Luego, muchas gracias.